Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Ortega Marañón en un acto que nos gusta mucho porque tiene mucho que ver con nuestra historia, con la trayectoria de este espacio, de estos edificios y porque es un tema que es muy nuestro y que, como digo, nos gusta mucho. Así que gracias, Carmen, por el tiempo que has invertido en la elaboración del libro, en la consulta, en el archivo. Y gracias, Esther, por venir a compartir este rato de presentación. Esther Peñas es periodista, poeta y escritora y actualmente trabaja para la Fundación 11 dirigiendo el departamento digital de Inserta. Voy a dejar un poco de tiempo. Y además es colaboradora de varias revistas. Y Carmen, nuestra jovencísima autora, que es un placer, es también escritora y periodista, y tiene un proyecto que yo he descubierto recientemente. Esta no es su primera novela, es su tercera novela. De hecho, con la primera que publicó fue su proyecto de máster. Y es la directora editorial de La Gran Belleza, que es un magnífico proyecto que yo invito a que todo el mundo conozca a través de la web, donde me he encontrado con algo que me ha parecido curiosísimo y que viene muy al hilo, y es que tenéis un proyecto de investigación que se llama La Caravana de las Escritoras del 98. Una caravana que va a recorrer España y que va a parar en cada lugar de origen de las escritoras, de todas aquellas mujeres que escribieron y que formaron parte de la generación, aunque no las conozcamos, porque no han sido publicadas, no han sido estudiadas y en muchos casos no han sido ni siquiera conocidas, y por supuesto entonces ni reconocidas. Así que bueno, de toda esta caravana van a hacer un vídeo que, según pone, será difundido de manera gratuita. Eso yo creo que es justo lo menos, es importante, pero me parece que el proyecto es maravilloso. Os doy la enhorabuena a todas las personas que estáis trabajando en sacar a la luz la vida de tantas mujeres que, bueno, eran otros tiempos, eran otros momentos, la educación había variado de otra manera. En muchos casos fueron ellas las que, bueno, no consideraron que tuvieran que dar el paso, tampoco existía esa cultura, y en otros, bueno, circunstancias a veces familiares y económicas que las obligaban a ello. Y de todo eso es lo que se narra en este libro, donde desgrana la vida de diferentes mujeres, de diferentes orígenes, de diferente educación, pero todas con un mismo objetivo, que es la vocación por su trabajo, la vocación por la escritura. Y, bueno, lógicamente que reclaman, y desde aquí reclamamos, y eso es lo que tú haces, un lugar dentro de esta generación del 98 tan importante en España a nivel literario y donde ellas tienen que tener un hueco. Así que ya os doy la palabra para, bueno, ir viendo cómo desgranamos esta historia de mujeres, y me gustaría que me contaras cómo empezó esta aventura. Me cuelo y cuento el tema de la caravana. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por dejarnos este espacio también tan preciosísimo en el que he pasado mucho tiempo investigando, que además me hace mucha ilusión porque ya estaba en obras durante muchos meses y hoy como que nace otra vez, así que me siento muy privilegiada de que nos hayas dejado este espacio. Y nada, pues muchas gracias a Esther por decir sí con esa alegría que siempre dice sí, que la llamé un poco con la boca pequeña diciendo, porque a ver, presentar un libro al final es que te mandan un Word de muchas páginas, te lo tienes que leer, presentarlo, en fin, es un trabajo, ¿no? Y Esther dijo sí, sí, con una alegría que, no sé, cabía en toda la habitación, ¿no? Así que muchas gracias por ese sí y por este ratito.
Y nada, solo antes de darla paso, pues lo que me habías preguntado un poco, este libro surge de esa caravana de las escritoras, que fue un proyecto que hicimos de investigación en el que intentamos ir a los pueblos de origen de estas escritoras y tratar pues de investigar un poco a pie de calle también lo máximo que pudiéramos, ¿no? Pues intentando hablar con descendientes, con lo que quedaba ahí de cartas de primeras ediciones en algunas casas y demás. Y eso de alguna manera se quedó un poco pequeñito. En algún momento la investigación como que era más exigente, pidió más. Y entonces pues paramos, Alberto me llamó, me propuso escribir este libro y hacer como esta investigación en el espacio y el tiempo que se merecía un poco. Y algo que nos ha ido surgiendo cuando hemos estado desde aquí, desde la Fundación, investigando sobre mujeres, no solamente de la generación del 98, sino, sabéis que estamos en el lugar físico donde tiene lugar la residencia de señoritas del año 1915 a 1936. Y en muchas ocasiones el público, voy a decir el público en general, no reconoce los nombres, no sabe quiénes son. Cuando tú vas a un pueblo o a una ciudad preguntando por una de ellas, ¿saben quién era? Pues la caravana de las escritoras tuvo 2 paradas, tendrá más, pero tuvo 2, porque luego se paró para hacer esta investigación y demás. Las 2 que fuimos a investigar por ahora son María Lejárraga, fuimos a San Millán de la Cogolla, que si bien no sabían desde hace unos años, hasta hace unos años quién era, sí que de un tiempo a esta parte se ha empezado a recuperar, un poco como todo. Alguien vino y dijo, oye, aquí vivía María Lejárraga, un par de personas se interesaron, hicieron un pequeño homenaje, el boca a boca al final hizo que... Y entonces también fue una época muy bonita porque es verdad que bueno, había una época, mira, había COVID, o sea, no por eso, pero no, nos dieron como un permiso para ir al pueblo, pensábamos que no iba a aparecer nadie y resultó luego que, bueno, pues también la gente tenía muchas ganas de salir, de celebrar y de ver quién era esta mujer, entonces fue un acto muy, muy bonito. Y en Úbeda sí que era, en Úbeda nació Regina del Amo, que ella sí que era desconocida. Para los vecinos. Y nada, a mí me gustaría escuchar a Esther un ratito. Bueno, pues muy buenas tardes, sean bienvenidos cada uno de ustedes, de vosotros, a este bellísimo encuentro presidido por un fabuloso ramillete de mujeres incandescentes, que son algunas de las mujeres del 98. Ojalá cada uno de los nombres que iremos invocando aquí hoy les acompañe ya para siempre. Gracias a la Residencia de Señoritas por esperarnos, muchas gracias por tus palabras, por darnos cobijo, ¿no? El dónde se hacen las cosas, especialmente hoy, adquiere yo creo que una enorme importancia, porque este lugar en el que estamos, además de haber sido dirigido por María de Maeztu, que es una de las escritoras que recoge el libro que nos ocupa, se convirtió y fue un territorio femenino de libertad, de intercambio de ideas, de afectos, un enclave franco en el que poder ser mujer sin tener que demostrar a cada instante estar a la altura de. Porque la estatura de estas mujeres que por aquí deambularon alcanza la órbita de cualquier astro. Gracias, Carmen, por convocarme, por el regalo de convocarme hoy aquí, a este lado del pupitre. Bueno, perdonen la digresión, pero estar hoy aquí me hace muchísima ilusión por una pequeña anécdota, entre otras muchas cosas. Hace más de 20 años, 2 compañeros y yo hacíamos un programa de radio que se llamaba Caravana de Hormigas, en homenaje a un espacio de Radio 3 que llevaba ese mismo nombre y que se suprimió a finales de los 80. En una de las emisiones la dedicamos a una ficticia escritora del 98, a la que dimos el nombre de Carla Lutas, a la que comparamos con sus camaradas Unamuno, Azorín, Baroja. Leímos textos suyos, que como no existió, lo que hicimos fue utilizar textos de Carmen de Burgos y de Carmen Baroja principalmente, y lo que fuimos desgranando durante esa hora fue una biografía ficticia, ¿no? Una biografía ideada. Lo pasamos membrillo y sobre todo nos asombró
que durante esa hora se colapsó la centralita de llamadas de gente, de oyentes, que decían que no habían tenido nunca constancia ni noticia de que en la generación del 98 hubiera una sola mujer, ¿no? Y muchísimo menos Carla Lutas, que es que si alguien hubiera llamado para decirnos que la conocía nos hubiéramos preocupado. El caso es que eso sí que nos dio pie para a partir de entonces dedicar una serie de programas a mujeres que sí que existieron de verdad y que formaron parte de la generación del 98. Desde aquel entonces el pensamiento recurrente de qué bonito sería escribir un libro así me ha acompañado, ¿no? A lo largo de estos años, y por eso hoy que lo haya escrito Carmen, que me haya dado la posibilidad de bendecirlo, es decir, de hablar bien de él, porque además lo merece, pues para mí es un regalo. Así que bueno, disculpen la digresión, pero creo que venía a cuento. De las cosas que más admiro de este libro es el amor con el que está pespuntado. Creo que amar es conservar algo vivo, nombrarlo. Y Carmen las nombra: María Lejárraga, Carmen de Burgos, Sofía Casanova, María de Maeztu, Carmen Baroja, Belén de Sárraga, Regina de Lamo. No son todas, hay muchas más, pero Carmen también las ofrece lugar en el epílogo: Rosario Acuña, Pilar Millán Astray, Concha Espina y tantas otras. Hay otras, efectivamente, pero lo que Carmen evita en este libro, y me parece maravilloso, es clausurar esa senda en la que se hace memoria, porque Carmen lo que hace es sembrar semillas de amapola para que cada uno de nosotros coja la azada y haga más profundo el surco, porque la memoria también es una tarea colectiva y común. Son 7 nombres como un heptágono que se transformara en un prisma inagotable. 7 mujeres como 7 días de la semana, o como los brazos del menorá, que es el candelabro sagrado y litúrgico judío. Y viene a cuento porque este libro tiene algo de ofrenda en estas páginas. Más allá de su condición de escritora, que queda desgranada en cada uno de los capítulos, Carmen Estirado rescata a sí mismo la faceta comprometida de este ramillete de mujeres que lucharon por abrir un tajo por donde respirar en una sociedad adversa a su sexo. 7 mujeres que pelearon para que las que viniéramos detrás lo tuviéramos un poco más fácil. Algunas de ellas lograron cambiar costumbres, ampliaron la escala de los mapas, consiguieron una vida mejor, más libre, más igualitaria. Su propia vida fue en muchos casos un propio acontecimiento para cada una de nosotras y de nosotros hoy en día. Y en el entretanto, además de transitar por una obra en la mayoría de los casos de difícil acceso, desperdigada e incluso perdida, además de jalonar sus biografías con el fulgor que merecen, Carmen Estirado nos traza un mapa sociopolítico de la época. Nos recuerda cómo era este país, España, el nuestro, hace no tanto. En cada capítulo se concita la biografía, la bibliografía y las memorias de cada una de estas 7 mujeres. Eso es una maravilla. Carmen Estirado realiza un juicio estético y ético con el rigor de una distancia contemplativa. La suya es la fenomenología del ajuste, la del César, lo que es de cada cual. Así encontramos mujeres escritoras celadas o acaso emparedadas tras un nombre masculino, por ejemplo Martínez Sierra, el del marido, irónicamente presidente de la Sociedad General de Autores. Socarrona fue la vida que emplazó a María de Lejárraga en la calle nombrada de la Sombra. María de Lejárraga fue una de las 9 diputadas de la Segunda República, la autora de libretos como El sombrero de 3 picos o El amor brujo de Falla, entre otras piezas. También rescata el nombre de Carmen de Burgos, que inauguró el periodismo hecho por mujeres en España, que organizó la primera manifestación femenina de la que hay constancia en nuestro país. Sofía Casanova, que cubrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil, que entrevistó a gente como Madame Curie, Rasputín, Trotsky, Tolstoy. De María de Maeztu, que además, como hemos dicho, de dirigir este espacio en el que estamos, fundó el Liceum Club, que fue un espacio revolucionario en la educación de este país, ¿no?
un país que contaba en ese momento con más de un 70% de mujeres analfabetas. También trae a colación a Carmen Baroja, que es una antropóloga e historiadora autodidacta, creadora del Mirlo Blanco, un teatro de cámara cuyas funciones se representaban en el salón familiar de la Casa de los Baroja y que se convirtió además en un pequeño fenómeno de masas. De Sofía Casanova, una incansable defensora de la paz. De Belén de Sárraga, a quien Carmen Estirado califica como la voz de los oprimidos. De Regina de Lamo, que funda la primera cooperativa de consumo del mundo y el primer banco obrero. No es pequeña la tucha. Muchas se exiliaron, conocieron la mística del hambre, soportaron la belleza y sus textos fueron velados por esa humedad que solo encierran los cajones de las bibliotecas y los desvanes olvidados. Pero cada una de ellas conformó el alma de este pueblo que es el nuestro. Es el de Carmen Estirado un texto enhebrado con la fascinación de quien se reclama de una ralea, de una estirpe, de alguien que se siente deudora y que con la honradez que da lo sencillo convierte en auténtico cuanto dice. Basta leer el emocionante prólogo o el emotivo epílogo. Carmen Estirado hace justicia. Es una justicia acaso humilde, pero es este tipo de restitución la que prevalece. Más que con el poder siempre sospechoso de la auriga, Carmen Estirado escribe con la ternura y la inspiración del zahorí. Porque leyendo estas páginas, en las que uno por momentos se indigna por lo inaccesible de numerosas obras que se citan, uno advierte que por desgracia no basta con hacer, es necesario saber salvar lo que se hace. Y eso, insisto en la idea, es una tarea compartida que nos toca a cada uno de nosotros, a todos, porque este legado también os pertenece a vosotros, a ellos, a los hombres, a vosotros. La belleza, la inteligencia, la revolución en cualquiera de los ámbitos en los que se produzca no entiende de sexos, pero el olvido, por desgracia, sí. Por eso Carmen entiende de las sutilezas del tiempo, conoce su elasticidad en la rigidez, la ambivalencia de la compasión, la capacidad de regresar sobre él. Por eso escribe con un encendido lirismo que sabe ponerse casi bronco cuando hace falta, pero siempre con elegancia. España es un país que pasó del pan y toros al pan y despensa, y aunque cada vez menos, seguimos siendo una sociedad aristocrática por cuanto tenemos una estructura sentimental de pirámide que mira toda ella hacia el vértice. Y en el vértice solo hay hombres: Miguel, Pío, Ramiro, Ramón. Que se reclame hoy a las mujeres que hubo con ellos no significa que tengamos que escoger entre estas y aquellos, no supone una merma o un desdoro en la valía de estos inmensos escritores. Caben todos, ellos y ellas, que somos nosotros. Son 7 escritoras, 7 mujeres que nos custodian como Sabinas del Sendero. Carmen, ¿quién hubiera sido cualquiera de ellas para ser recordada por ti como cuentas? Gracias por la escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Madre mía. Decía el otro día Isabel González, que lo venía pensando cuando venía, que has inaugurado un género nuevo, que es las presentaciones de libros, porque yo no sé vosotros, pero yo no he escuchado a nadie que lo haga tan bien como esta mujer y le entregue tanta pasión y tanta poesía a lo que hace, así que muchísimas gracias por esa lectura tan amable, tan ilusionante y con tanto lucidez, cariño y todo. Muchas gracias. Pues, a ver. Nada, Te toca la réplica. ¿Eh? Te toca la réplica. Me toca la réplica, es que no sé muy bien, claro, me queda un poco ahí. Nada, yo os voy a contar, yo creo, un poco
os voy a contar un poco cómo he hecho este libro, o por qué he hecho este libro. Y nada, si os surge alguna pregunta, cuestión, sugerencia, pues levantar la mano y vamos comentando. Este libro surge un poco de que hay un momento en el que, pues como dijo Esther, hay muchísima gente que tiró una primera piedra y que fue diciendo que había más mujeres que habían escrito y que habían formado parte de momentos históricos importantísimos que marcaron pues como esta edad de plata de la literatura, ¿no? Que representó como un momento de apertura, de ilusión, y realmente a mí la generación del 98, recuerdo que cuando era pequeña me marcó mucho. O sea, me fue que la primera vez que yo fui a una biblioteca, a una librería a comprar un libro, como siendo consciente de que el libro era algo casi que me iba a cambiar la vida, ¿no? Y en ese momento yo no me cuestioné que fuera simplemente que la generación del 98 fuera solo escrita por hombres. Y de un tiempo a esta parte, cuando se han empezado a recuperar nombres y demás, pues ahí sí que fue como, ¿y si, no? ¿Y si hubiese gente que estuviese ahí detrás, mujeres que también estuvieran como escribiendo y demás? Y entonces pues ahí... de ahí surge la caravana de las escritoras del 98, que ahí está Irene, mi compañera artística también, con la que recorrimos ahí parte de España. Y fuimos ahí como desgajando cosas hasta que nos dimos cuenta que ahí había como una investigación más profunda. Entonces, la labor que he hecho es intentar leer como la prensa de hace 100 años, buscar si realmente al lado de Antonio Machado, Unamuno, Valle Inclán había más mujeres o era una cosa que se estaba hablando y no tenía sentido, y realmente me di cuenta que es que había muchísimas mujeres que estaban publicando diariamente, que estaban llenando teatros, que estaban escribiendo guiones de Hollywood, que estaban haciendo cosas que estaban marcando el mundo. Y entonces, pues empecé a tirar un poco del hilo y nada, pues básicamente, o sea, pues cuando el pensamiento de estos hombres se quemó, pues después se rescató solo una parte de los hombres y se quedó en la sombra estas mujeres. Es verdad que es difícil leer las obras, o sea, pero existen, ¿no? Existen bibliotecas como la Joaquín Leguina, que me hace mucha ilusión, que está ahí además una mujer que me ha ayudado mucho también en esta investigación, que sigue teniendo obra suya, que es verdad que tienes que tener más tiempo porque tienes que pedir cita y demás, pero que se pueden ir leyendo cosas y son obras realmente apasionantes, emocionantes y que a mí me han cambiado la vida como me cambió la vida los escritores de la generación del 98. Y este libro es un intento de, pues básicamente reivindicarlas y revisitar esa historia que creo que es fundamental porque nos marca nuestro presente y nos hace mejores y crear un mundo más bonito, más alegre, más diverso y más justo. Y nada, muchas gracias también, Noemí, porque la verdad que este lugar ha sido otra parte de la investigación muy importante. Aquí está también Jorge, que también está ya en cargo de la biblioteca y del archivo. Y bueno, aquí, por ejemplo, se guardan correspondencia, que es otra parte de la investigación entre ellas, que básicamente, para mí la correspondencia fue simplemente un momento en el que me sirvió como para emocionarme más, ¿no? O sea, ellas mismas, cuando estaba publicando Virginia Woolf Alfaro, pues escribían diciendo, pero madre mía, qué maravilla es esta, ¿no? Que está pasando en el mundo, que esto no... O sea, entonces, un cuarto propio, ¿no? Lo estaban descubriendo ellas, y esta generación tiene una cosa muy importante, que es muy generosa. O sea, por ejemplo, María de Maeztu, una cosa importantísima que hace es que gracias a la Junta de Estudios, que logra viajar por parte de Europa y por Estados Unidos y demás, o sea, lee libros que, por ejemplo, pues, un sociólogo, un educador que le cambia la vida, que es Paul Nartop, que básicamente cree en una educación comunitaria, es decir, en vez de que nos eduquen
para ser los mejores del mundo en nuestro trabajo y llegar a un poco el sueño americano y triunfar y demás, pues intenta educar en que se tiene que generar una sociedad y que cada uno tenemos un lugar en la sociedad y que no tenemos que ser todos directores, sino que tendremos que tener un lugar en el que a todos nos haga avanzar, ¿no? Una cosa súper novedosa que a María de Maeztu le vuela la cabeza y entonces lo que dice es, un momento, que este señor no se conoce porque está en alemán. Entonces lo que hacen estas mujeres es una labor generosísima de traducción de obra importantísima del extranjero para que se pueda leer aquí y cambie ese momento muy importante del principio del siglo que hace que España empiece a avanzar a pasos agigantados. Y además María de Maeztu, por esa vocación pedagógica que tenía y como impulsora de las tendencias como la normativa de la Institución Libre de Enseñanza, de una educación sin exámenes, sin esos controles exhaustivos, donde era muy importante la experiencia personal, el deporte, que eso ella fomenta desde la residencia de señoritas desde el primer momento, y aunque a veces los padres de las residentes no entendían muy bien el por qué su hija tenía que ir a la sierra a hacer, porque lo de estudiar vale, pero lo de ir a la nieve no lo veía muy claro. Y además ella entra en contacto y trae a María Montessori, fomentando también un nuevo tipo de educación mucho más abierta, mucho más de pensar, de entender, de digerir, que es en lo que estamos hoy en día, pero estamos hablando de la década de los 20. Así que efectivamente toda esa labor que a ella le permitió efectivamente las becas que obtuvo a través de la Junta de Ampliación de Estudios, y muchas otras mujeres que por motivos personales también tuvieron la oportunidad de viajar, porque claro, pues Sofía, por ejemplo, como se casa con un polaco, tiene esa ventaja también de hablar muchísimos idiomas y poder tener contacto con literatura rusa, literatura eslava, etcétera, y poderla traer en un momento donde efectivamente no había tanta publicación de obras extranjeras y tanta traducción. Y ahí reivindico yo también un poco la labor de Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, que fue una magnífica traductora y que estuvo al pie de Juan Ramón porque fue su editora, fue su manager, su secretaria, la que le pasaba limpio los textos, y desarrollando también una carrera ella propia. Y recordamos siempre a Juan Ramón, siendo ella, pues eso, una de las grandísimas traductoras por la ventaja que le brindaba el saber muchos idiomas. Y hay una cosa que me ha pasado investigando este tema, y es que me he emocionado y me he enfadado a partes iguales, Claro, ¿no? sí, pasa. Porque es verdad que también, o sea, yo sí que pienso, ahora estoy segura de que revisitar la historia nos sirve para comprender el presente y ver cómo realmente los problemas que tenemos ahora muchas mujeres pues se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Y esa falta de reconocimiento, esa labor como de cuidado, en el sentido de que a mí que María de Maeztu pudiese hacer otra cosa, pero dedicase parte de su vida, por ejemplo, a traducir o a hacer una educación más colectiva o a hacer que la gente... Me parece que es una decisión, ¿no? No sé si muchos escritores o muchos artistas también en ese momento hubiesen tomado esa decisión de aparcar su ego para tratar de fomentar un mundo mejor y demás, ¿no? O sea, yo veo que estas 7 escritoras son, que es verdad que también lo habías comentado tú, ¿no? Que son como 7 luchadoras, o sea, que no son simplemente... Claro que tienen una sensibilidad artística y tienen textos que emocionan, pero hay una parte de pensamiento que es un poco lo que... Básicamente lo que he querido ir haciendo, ¿no? Cada una de ellas he intentado rescatar como una parte de su pensamiento que me parecía innovador o que podía como... no sé, que tenía que conocer el mundo, ¿no? Os digo así un par, por poner un ejemplo, ¿no? María Lejárraga pues, hace una reflexión buenísima, ¿no? Que dice básicamente que ella estuvo a la sombra del marido por el amor romántico, que nos atraviesa un poco a todos, ¿no? O sea, hay un momento en el que pues, te enamoras y pierdes el sentido. Y en este caso, ¿qué pasó con pues, muchísimas mujeres? Que eso estuvo a la sombra de
todo su trabajo, y entonces pues en este caso concreto pues el marido obtuvo el éxito de toda su obra, ¿no? hasta su muerte, hasta conocerse popularmente como el escritor feminista de la época. Él era como conocido internacionalmente, ¿no? Y luego hay carta de correspondencia entre ellas, entre ellos dos, que básicamente pues, Gregorio le pide que se dé prisa, ¿no? Sí, para que termine la obra, porque, en fin. Y nada, pues la culpa, ¿no? Pues Carmen de Burgos, por ejemplo, tiene una novela maravillosa que se llama El perseguidor, en el que hay una mujer que se va por el mundo sin marido, ¿no? Una cosa así como muy loca para entonces, y entonces le persigue literalmente como un hombre, que es la culpa hecha hombre, ¿no? Y ella está como disfrutando, pero de vez en cuando mira para atrás y dice, como, ay Dios mío, la culpa, este señor que está aquí, ¿no? Eso hace 100 años, ¿no? O sea, cuando la culpa es, yo creo, una de las cosas que más nos esclavizan realmente, y hace 100 años ya Carmen de Burgos estaba novelando sobre esto, no solo haciendo como ensayo, ¿no? No sé, una habitación propia, pues yo creo que el ejemplo es La residencia de señoritas, que dio cama, cobijo y que alojó a personajes mundiales, hombres y mujeres, que estaban cambiando el mundo, premios Nobel, y que pues esas señoritas no tenían permiso de escuchar a esta gente, ¿no? De hecho, las cartas que comentabas antes son maravillosas, porque están las cartas también de los padres, ¿no? Que muchas veces es como, va a venir no sé qué, un superpremio Nobel a hablar en la residencia de señoritas, y el padre pregunta, bueno, pero va a haber chicos. O sea, como, no sé, es leer como la época. Bueno, una reflexión sobre los privilegios, sobre la necesidad de una tribu, ¿no? O sea, como he intentado rescatar al margen de sus novelas y tal, como una parte de su pensamiento que creo realmente que es clave para que el mundo siga avanzando, y hablamos de textos de hace 100 años, ¿no? Y que aún, yo qué sé, pues hay muchas cosas que seguimos discutiendo por lo mismo o ni por eso, ¿no? O sea, hay un texto también que de María Alejárraga, por ejemplo, que se llama Canción de cuna, que habla del derecho que tienen las monjas a ser madres. O sea, como es un feminismo tan enorme que yo diría ahora, o sea, como no te metas en eso, bastantes cosas tenemos como para estar preguntándonos ahora si las monjas tienen que tener derecho. Y ahí era como que no, que era, no sé, una lucha transversal, generosa, ilusionante, como creo y me imagino que fue esa época. Y no sé, si queréis vosotras preguntar algo. Bueno, a mí me gustaría si pudieras explicar un poco la relación entre ellas y el grupo canónico del 98. Y si había interacción, si hacían cosas juntos o si se discurrían de forma paralela. Pues yo creo que existía una relación porque, bueno, primero eran amigos, muchos de ellos. Ellas no podían ir a las tertulias, pero sí que organizaban unas tertulias en casa, pues, por ejemplo, María Alejárraga, Carmen de Burgos, hacen tertulias muy importantes que después, la de Carmen de Burgos, se traslada a un café, al Café Pombo, y llega a ser una de las tertulias más importantes de los escritores de la generación del 98. Pero sobre todo tienen también una labor de corrección, una vez más. O sea, los hombres confían mucho en esa labor de edición que hacen en sus textos, y después en las revistas literarias del momento, en las que ellas, desde luego que están, y hay correspondencia y documentos que lo acreditan, y sin embargo nunca están, o sea, ni en Wikipedia me refiero, están solo el nombre de ellos, ¿no? Entonces, sí que había mucha relación. Los textos incluso de ellas eran a veces leídos, por ejemplo, los de María Alejárraga en este caso, en los cafés, pero públicamente no. La foto que existe es la foto pública de los hombres, que de hecho la portada... Es el remake ese de... Claro, es un poco un guiño a esa foto famosa de los escritores del 98. Esta es la foto que nunca se obtuvo de ellas, ¿no? Entonces, al estar todo dentro de casas, pues también hizo que, por supuesto, se llevaran menos gloria. ¿Y ha habido alguna que no ha podido entrar, pero que te hubiera gustado incluir? Pues sí, un montón, la verdad. Isabel, Oryazábal... luego también hubo gente como muy importante a nivel
¿no? Victoria Kent, o sea, la directora de prisión, es decir, como mucha gente que cambió el rumbo de Clara Campoamor, pero he intentado, eso ha sido una selección difícil, he intentado hacer la semejanza más cerquita con los escritores de la generación del 98. Y estas escritoras eran las que más salían como en prensa. Pues, por ejemplo, había una colección de novela que se llamaba la novela corta, que era como, pues, se incluían como trocitos de novelas de todos, y ahí salían pues ellas y ellos, ¿no? Entonces, o sea, como ellas es verdad que tienen un pensamiento muy revolucionario también, pero son al final como más escritoras y bueno, he tenido que hacer una selección y como tú has dicho, en realidad hay muchísimas más que me quedaría años y años, pero fueron 7. Yo no sé si alguien... ¿Alguien quiere Esto hacerse es alguna un pregunta círculo por ahí? abierto, si alguien quiere Yo creo que lo que te ha intervenir. pasado es que has dado con el pico, has empezado a hacer cosas y has descubierto una mina. Una mina porque la historia, o sea, estas mujeres eran conocidas en su tiempo, como les pasó a las del 27, como le pasó a Emilia Pardo Bazán, como le pasó a Rosalía, que son mujeres que también, bueno, nos han dado una visión distinta de ellas. ¿Por qué? Porque la historia la escribieron los hombres. Entonces se ocuparon de ensalzar a los hombres. Entonces yo creo que tienes ahí un gran trabajo de minería para ver los orígenes de los precedentes, los antecedentes de todas estas mujeres, también lo que vino posteriormente. Y bueno, sí te pediría que siguieras. Campo tienes. Sí, es verdad que, o sea, que por ejemplo, como Carmen de Burgos, hay algunas de ellas que escribieron memorias, ¿no? Que eso también es muy poquitas, pero es como una labor en la que te cuentan cómo se indignan. O sea, esto no es que les pareciera bien que estuvieran a la sombra a veces o que no les dejaran entrar en los cafés. O sea, Carmen de Burgos dice, mira que, o sea, fue la primera periodista y decimos, fue la primera periodista, qué bien. No, Carmen de Burgos dijo, soy la primera periodista y me dan una columna de modas. O sea, iros al carajo, no, yo quiero hablar de otras cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos enseñaron en el colegio cuando estudiábamos? Hmm. Incluso en la universidad cuando estudiábamos. ¿Qué nos decían de todas? Sí, a estas sí llegábamos, algunas de ellas. Y otras que pasaron con más fama nos metían un lado edulcorado y que no era el suyo ni el auténtico. Entonces, ¿quién escribía eso? ¿Quién hacía esos libros de texto? ¿Desde dónde se propiciaba todo esto? Claro. Hay que volver a escribir. Qué trabajo. Bueno, aprovecha la caravana. Para seguir. Sí, luego a mí me resulta como muy, muy irónico, muy humillante, no sé, me enfado mucho con los argumentos que se daban para meter en la sombra a las mujeres, ¿no? Carmen de Burgos era la amante de Ramón Gómez de la Serna y así se la consideraba, ¿no? Y había publicado infinitos libros, había ido a cubrir el conflicto de Melilla, te publicaba diariamente columnas, semanalmente columnas en periódico de tirada nacional y seguía siendo la amante de Ramón Gómez de la Serna. Era como... que ahí tiene un libro maravilloso, Joana Ras, que me parece que se llama Cómo se invisibiliza la escritura de las mujeres, en el que va como haciendo un trabajo de argumento por argumento cuáles han sido los que han usado como la historia para tapar la escritura de las mujeres y, por supuesto, ser amante de es algo que se ha usado a lo largo de la historia y que se usa diariamente para lo mismo, ¿no? Para justificar la profesión que tú llevas, que estás ahí por ser simplemente esa condición. Bueno. Belén de Sárraga, por ejemplo, es una de las escritoras que he investigado y le pasó un poco al revés. Belén de Sárraga fue como una luchadora que en América Latina se la conoce increíblemente y aquí pasa desapercibida. Y ella llegó a tener un éxito tan grande, o sea, que cuentan como las crónicas del momento, que la gente iba a recibirla cuando se apeaba del tren, así con pancartas, en plan, Belén, háblame, es increíble, no sé qué. Y llegó a ser llegó tan alto que su marido pues, se echó para atrás y cuentan un poco las crónicas del momento que bueno, no lo pudo superar, que su mujer tuviera tanto éxito y que se separaron también por eso. Así que...
gustaría saber, siendo periodista y escritor a la vez, si has tenido alguna tentación, no te digo que lo hayas hecho, que estoy seguro convencido de que no, porque todavía ni he comprado el libro, pero has tenido alguna tentación de ficcionar para que la trama sea más divertida. Y enlazo con la siguiente pregunta. ¿Sobre quién novelarías de los personajes una novela dejando libre la imaginación? Y ya te hago otra pregunta. En toda la novela hay un malo. ¿Quién es el malo en este ensayo? A ver si me acuerdo de todas, por orden. Tentación. Tentación, sí. Yo creo que en cierta manera he intentado contarlo de una manera que sea como un cuento. He intentado ser lo más fiel a la verdad y muchas veces me daban tentaciones de haber contado más tarada y no he intentado ser muy fiel a los hechos porque había una investigación que me ha costado mucho trabajo hacer, pero sí que creo que lo he colocado de tal manera que lo he intentado hacer como que te resulte interesante. Por ejemplo, pues María Lejárraga en un momento conoce a Carmen de Burgos, luego conocen a María Maeztu, luego tal, se encuentran, o sea, como intentar... Y por otro lado, contar la historia de España del momento, ¿no? Cada capítulo trata un poquito, un trocito. Entonces, no es que lo haya novelado, pero sí que he tenido en la cabeza que no te cuento en plan, nació el 15 de agosto en Almería, murió en no sé qué, tal, ¿no? Como que es verdad que hay una lección, siempre hay una, no sé, una tentación un poco ahí de narrar y sí que está, yo creo, ahí. Segunda pregunta, no me acuerdo. ¿Con quién te quedarías para hacer una novela de ella? Una biografía novelada, si se quiere. Me encantan todas, no puedo elegir. O sea, depende del momento. Yo creo que la que es más desconocida es Belén de Sárraga. Me parece que Regina del Amo tiene un trabajazo a nivel de tribu y cooperativo y tal, que es como muy interesante también, que creo que haría el mundo mejor realmente. Y no sé, María Lejárraga me parte el alma, Carmen de Burgos, es que no sé, depende de para qué. Todas me parece que tienen una película, una novela y un todo. Una serie, muy bien. Y el malo. Y el malo. A ver, el malo no, pero sí que al final tú les afirmas a unas personas y a otras, ¿no? Tampoco voy a engañar, pues la gente más conservadora del libro, pues a veces me decepciona un poco, ¿no? Pues por ejemplo, Sofía Casanova tiene una biografía maravillosa en la que es cronista durante un montón de años, narra Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos Rusia, Polonia, la Guerra Civil, apoya en un primer inicio al comunismo, luego se pasa, y hay un momento en el que apoya a Franco, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, yo particularmente no, o sea, seguramente discutiría con ella en una habitación, ¿no? Pero no quiere decir que sea mala, o sea, la respeto muchísimo y creo que hizo una labor increíble. Es más, una cosa que tienen muy bonito estas mujeres es que no hay tanto esto que a lo mejor sí que somos ahora de eres del Real Madrid, del Barça, eres de derechas o eres de izquierdas. Estas mujeres se reunían en este lugar y eso no era lo importante era cómo mejorar el mundo y cómo hacer como los puntos en común. Entonces no creo que haya mala, creo que hay gente con la que me llevaría a lo mejor peor o discutiría a lo mejor más en un encuentro sosegado y diverso. Sí. Muy bien. Bueno, las que lo tuvieron. ¿De dónde sale el título? Te incluí un poco, pero ya el título me parece precioso. O sea, puedes desgranar un poco. Sí, pues el título es una pedazo de idea de aquí mis editores. Es una carta que escribe María Lejárraga en sus memorias. Ella dice lo que andaba yo escribiendo, habla de Gregorio como una sombra que siempre le estaba mirando desde detrás lo que andaba yo escribiendo, ¿no? Es como el fin de la frase. Y yo no sé qué título había puesto, pero habían puesto un título más de título de texto de colegio, en plan las mujeres o las escritoras de la generación del 98, no me acuerdo, o el inicio del feminismo en España, algo así, y ellos amablemente me sugirieron este. Así que un acierto ahí de los editores, que también quiero agradecer desde aquí porque la verdad que habéis hecho una edición preciosa y se agradece mucho. Y a la ilustradora, porque yo creo que
el haber reunido las caras de estas mujeres en este remake de la foto de los hombres queda, bueno, como un encuentro deseado y nunca producido, que es una pena. A que sí, aparte, es verdad que esto no, o sea, usa como una técnica mixta, yo no sé mucho de ilustración, Elena se ha ido, mi amiga, si no se le preguntaría bien, pero usa una técnica mixta, lo voy a explicar fatal, que me perdone toda la gente que sabe de arte y de ilustración, pero como que usa el collage, o sea, las fotos son fotos que fuimos buscando de ellas, son reales, ha estudiado como las cosas de la época para ponerle o sea, para ponerlas a todas en la misma edad, porque teníamos fotos pues diversas, le ha añadido como elementos que creía que podían ser de ese momento de la casa de alguna de ellas, y luego la ha mezclado con cosas raras de su abuela y cosas que tenía por ahí en la casa, y ha ido metiendo como telas, o sea, aquí se ve como una foto, una ilustración. Ah, mira, Julia, ¿ves? Julia, te lo voy a haber preguntado a ti. Es un auténtico collage, sí. Pero bueno, como que la original es una preciosidad porque salen ahí telas de por ahí, de su abuela, de no sé qué, como una genia que sí. Y no sé si tenéis alguna preguntilla más por ahí. Claro. Hola, pues estaba viendo un juicio de Pío Baroja en sus memorias, desde la última vuelta del camino, donde él prácticamente se opone a esa noción clásica de la existencia de generación del 98. No tengo ahora a la mano los argumentos, pero sí que lo cuenta en ese libro. Y siempre con las generaciones hay polémicas conceptuales de si existieron o no. Pasa, por ejemplo, también con el boom latinoamericano, mucha gente lo ha cuestionado. La pregunta es si, sobre todo para los que no estamos tan familiarizados con los postulados fundacionales de la generación del 98, si tú crees que sí había una sensibilidad y una estética común en ellos, y en segundo término, si entonces estas mujeres de tu libro, si comparten esa sensibilidad, si comparten esos ideales, o si se trata solamente de una confluencia en tiempo y espacio, y bien podríamos también hablar entonces no solamente de mujeres en la generación del 98, sino de una generación aparte que constituyen ellas. Siempre hay debate con esto y yo creo que es un debate interesantísimo, porque es verdad que se nombra la generación, porque me parece que fue Ortega y Gasset, fue el que dijo la generación del 98. Azorín fue el que acuña el término. Bueno, fue una llamada de uno de los escritores, como también además a muchos escritores, porque había un momento de mucho desencanto por España, ¿no? Por estas pérdidas que estaban perdiendo con las colonias, y había un momento en el que esa sensación de imperio se estaba como perdiendo, y hay un momento como ahí de ruptura, en el que por un lado pues hay unos escritores que intentan recuperar esa parte española, como que sí que sentían que no se podía perder, y por otro lado una ruptura hacia el mundo mundial y decir, vamos a ver que se están haciendo cosas importantes en el mundo, vamos a traer también lo importante aquí, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de mucho debate ideológico, y estas preocupaciones, y hay esto en cuanto al fondo, por así decirlo, ¿no? Pero luego la forma, sí que hay como una estética común de usar palabras sencillas, un lenguaje que se entendiera por todos, ¿no? Veníamos de una época en la que se premiaba mucho, pues eso, un estilo barroco, palabras, no sé, ¿no? Y ahora se intenta que el pueblo, que había mucho analfabetismo en España, entienda el mensaje. Entonces, ante la tentación de hacer como un texto más elitista, todo el rato se intenta hablar de cosas que todo el mundo pueda entender: amor, tristeza, rabia, los campos de Castilla, las ciudades, el progreso, cosas realmente concretas y abstractas, pero que todo el mundo pudiera entender con palabras sencillas. Estas mujeres yo creo que sí que participan de tanto esta preocupación por renovar el mundo, como algunas de ellas por rescatar esa parte de España que sí que querían que se conservaran, y desde luego, eso sí, que hacen una labor de intentar propagar el pensamiento. Pues se van incluso por diferentes pueblos a contar parte de sus obras, o sea, como que sí que existe una preocupación
por intentar llegar como al pueblo, que es verdad que en los hombres también existía desde otro lugar, porque es verdad que a lo mejor tienen un privilegio más sencillo de que los textos llegaran de otra manera. Yo no creo que sea importante el tema de la generación, la verdad, creo que es una manera de etiquetar y como toda etiqueta se puede cuestionar. Creo que es una manera de identificar este inicio de siglo que fue muy emocionante y que yo creo que tuvo algo especial en la intelectualidad y sensibilidad de la gente. Pero si lo quieres cambiar de nombre o si otra persona lo quiere cambiar de nombre, adelante. No creo que sea tan relevante respetar eso en ese sentido. Yo quería preguntarte por cuál crees que fue la relación de estas mujeres con la idea de la posteridad, porque la generación del 98, la de los hombres, sí que eran muy conscientes de su obra, además practicaban un tipo de escritura, ensayos, novelas, poemarios que ellos concebían como para permanecer en el tiempo. Y aquí, leyendo el libro, es muy interesante porque ellas se centran en textos, en lenguajes muy relacionados con la actualidad, de lo que llamaríamos activismo, es decir, con la transformación concreta de la sociedad, de la educación, etcétera. Pero no sé si dejando a un lado como esa cuestión más egocéntrica de la hora personal, o quizá es esa falta del cuarto propio para poderse centrar en ello. No sé cómo lo ves. Yo creo que algunas de ellas lo dejaron un poco por escrito, de hecho, ¿no? O sea, cuando María Lejarraga habla de que Gregorio se apropió de su obra, o sea, de que su marido tenía su obra, ella dice que de alguna manera, o sea, que ella lo que quiere es escribir y lo que quiere es que la obra salga adelante y demás, ¿no? Que no le importa el ego, que ella hace de hecho reflexiones sobre que como que esa vanidad no es suya, que no... Entonces, en ese caso yo creo que María lo que quería era dar un mensaje y creo que, en cierta manera, esto lo interpreto yo, pero sí que creo que había mucho interés en intentar divulgar y no tanto en esto sea mío o esto no sea mío, ¿no? Creo que la injusticia de que no sean recordadas viene después porque los historiadores no las recordaron. Yo creo que sí, que no tenían tanta vanidad como los hombres, pero que, no sé, no creo que... O sea, yo las veo como muy generosas a todas, no sé, en lo que hacen, en las revistas que crean, ¿no? en las ediciones que hacen y nunca salen sus nombres. Y luego, pues yo qué sé, Juan Ramón Jiménez sí que dice que hay muchos textos que ella, que María Lejarraga, por ejemplo, casi le terminó. Entonces, no sé, no veo vanidad en ellas, la verdad, en ese punto. Pero al margen de alguna confesión que ha hecho una, no sabría contestar por todas. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta, lo más importante es animaros a leerlo, por supuesto, porque es un libro que merece la pena. Espero que sea el principio de muchos otros. Te están animando a continuar. Aquí tienes tu casa para investigar y el archivo en todo lo que te podamos ayudar. Gracias, Carmen, gracias, Esther, y gracias a todos por venir a acompañarnos y entre todos divulguemos la labor de todas estas mujeres, no solamente las escritoras, sino de todas las que han formado parte de la historia y démoslas a conocer. Gracias a todos. Muchas gracias.